Pues en la línea de lo que veníamos hablando antes de arrancar, vemos cómo en Madrid se están dando hoy en día un gran número de iniciativas, de acciones, de proyectos, de plataformas, que o bien tienen a la participación casi como objetivo central o trabajan en torno a ella. A finales del año pasado, una de esas iniciativas que surgía como colaboración entre Participalab y CivicWise, era un proyecto que se llamaba Residencia Hacker, del que participábamos y que tenía como objetivo investigar o desarrollar metodologías, estrategias para continuar la participación ciudadana en la fase de ejecución de las propuestas del proceso de presupuestos participativos que desarrolla CIE Madrid. De ahí, una de las conclusiones principales que extraíamos era este concepto de tecnologías de la participación como el conjunto de herramientas, de metodologías que consiguieran hibridar la plataforma de CIE Madrid, la participación digital, con los territorios, con el espacio físico, ¿no? En CivicWise Madrid, Luis García, hoy aquí, que forma parte de CivicWise Madrid, y yo mismo, la idea es continuar con ese trabajo que finalizaba Residencia Hacker. Entonces, por un lado, actuar un poco de conectores entre todas esas plataformas, iniciativas que vemos que están ocurriendo en Madrid, Mares, Madrid Te Escucha, Experimenta Distrito, Decide Madrid, El Cóctel, etcétera. Y por otro lado, aprovechar esos encuentros y esos cruces para continuar afianzando, fijando conceptos y profundizando en ellos, ¿no? Entonces, el encuentro de hoy sería un primer intento de ese tipo de encuentros, y proponemos como primer tema estas conclusiones que extraíamos del trabajo de Residencia Hacker, ¿no? El pensar cómo territorializar la participación digital, cómo conseguir cruces entre herramientas de participación digital y herramientas o metodologías de participación presencial. Entonces, en ese ámbito consideramos que era de las personas que más cosas podían tener que decir por estar coordinando proyectos, iniciativas en torno a esto. Por un lado, Lorena Ruiz, coordinando el Laboratorio de Innovación Ciudadana aquí en Media Lab y coordinando la iniciativa Experimenta Distrito, que tiene por objetivo el llevar la metodología de Media Lab, ¿no?, a los distritos de la periferia de Madrid, y que veíamos más vinculada a estas cuestiones de participación presencial o física. Por otro lado, Pablo Soto, concejal del Ayuntamiento de Madrid y responsable del área de participación ciudadana, transparencia y gobierno abierto, y que tiene como una de las principales apuestas la plataforma de participación digital de CIE Madrid. Y por otro lado, Raquel Congosto, que además de su experiencia larga en participación en el espacio público como arquitecta, participó recientemente en la mesa, coordinando la mesa de territorio de la iniciativa El Cóctel, y que tenía también por objetivo buscar estos cruces, ¿no?, entre CIE Madrid y el territorio. Entonces, la idea es generar una conversación abierta en torno a esta cuestión. Yo lanzo la primera pregunta, si os parece, pero totalmente libre de ir cambiando el hilo de la discusión. Y la primera sería: ¿cuáles son los principales retos a los que os habéis enfrentado, que os enfrentáis desde cada una de las iniciativas, ¿no?, que estáis coordinando, desde CIE Madrid, desde Experimenta Distrito, o en ese intento por encontrar los cruces entre CIE Madrid y el territorio? Y ahí arrancáis cuando queráis y quien queráis, si queréis. Empiezo yo. Bueno, creo que uno de los principales retos para Experimenta Distrito ha sido precisamente el cómo conectarnos con comunidades ya preexistentes. Es decir, hemos trabajado con comunidades que ya tenían un amplio recorrido, muchas de ellas en el territorio, con determinadas ya lógicas establecidas, inercias, relaciones. Y claro, la propuesta principal, ¿no?, tanto de Experimenta Distrito como de Media Lab, es entender el espacio de la experimentación como un lugar de creación de comunidad, ¿no?, la capacidad de hacer cosas juntos y de prototipar, ¿no? Solemos decir que prototipamos más comunidades, ¿no?, que en sí determinados procesos, artilugios o cacharros, ¿no?, que suele ser lo que se asimila con Media Lab. Entonces, ¿cómo conectarnos con esas comunidades ya preexistentes? O sea, ¿de qué manera nos insertamos en ideas que ya tienen un amplio recorrido, una amplia articulación, y a las que le estamos haciendo una nueva propuesta, ¿no? Y entiendo que eso aplica tanto a las herramientas de participación digitales como a las presenciales. En el caso de las presenciales se ve mucho más por ese propio encuentro cotidiano, ¿no?, en el día a día con la gente, en la cual hay un trasvase muy claro de expectativas, de deseos, de realidades, de límites, y yo creo que esa es una de las mayores, digamos, dificultades o retos
por lanzar así uno, hay más, pero con los que nos hemos encontrado y que creo que conecta, ¿no?, con otra pregunta que me parece importante, que es como qué tipo de comunidades generamos, ¿no?, con las herramientas digitales y qué comunidades generamos con herramientas más presenciales, ¿no?, y de qué forma se pueden unos y otros retroalimentar o no, no lo sé. Bueno, Decide Madrid, si tengo que pensar en los retos, tengo para... Lo que pasa que sí que hay una cosa... Bueno, Decide Madrid es una herramienta. O sea, en el fondo no tiene mucho más que la definición de un canal, ¿no? Y esa es la idea con la que se concibe, de manera que siempre puede ser un complemento a cualquier estrategia política de participación que se pone en marcha desde el ayuntamiento o puerta que se abre desde comunidades preexistentes, desde Medialab Prado, cuando se decide abordar una estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, encontramos las limitaciones propias de lo digital, que es que en el caso de Decide Madrid se materializa muy claramente y se cristaliza muy claramente en que es una herramienta absolutamente apta para la codecisión o para la decisión colectiva, pero que cuesta mucho desencadenar procesos de cocreación. Es relativamente fácil adoptar una decisión en Decide, pero es muy complejo redactar normas de manera colaborativa o establecer, vamos, ni me puedo plantear mecanismos de prototipado online, ¿no? Entonces, eso casi se reduce al propio desarrollo de la plataforma, pero no al uso que se le puede dar a la plataforma para establecer dinámicas de cocreación. Entonces, yo creo que el reto es ese. No es un reto inherente, perdón, no es un reto propio de Decide Madrid o exclusivo de Decide Madrid, sino que creo que es inherente al espacio digital, pero que Decide Madrid puede ser un punto donde se resuelvan o se traten de resolver cosas como en otros sitios no se puede intentar siquiera, porque Decide Madrid, pues aparte de que, o sea, hay 330.000 personas de Madrid registradas en Decide Madrid, que esto es brutal, ¿no? Pero aparte de que sea un número muy grande o lo que sea, ¿no?, de porcentaje de la población, vamos, no encontramos en ningún sitio del mundo ninguna institución con un portal de participación con ni en porcentaje ni en número total gente usándola, ¿no? Pero aparte de que eso sea un número muy grande que te permita muchas cosas y no sé qué, es que todas estas comunidades preexistentes están en Decide Madrid. O sea, toda la gente casi seguro que participa en todas las cuestiones que estamos viendo, ¿no?, en Mares, en Madrid Escucha, en Experimenta Distrito, toda esa gente está en Decide Madrid. Entonces son comunidades muy interconectadas, con muchas capacidades de colaboración, con unas lógicas de cocreación incorporadas muy bestias, que lo que pasa es que la herramienta no lo permite. Entonces yo creo que ese sería un reto muy grande, ¿no? Si acaso el diseño común de metodologías, algo tan sencillo como eso, vamos a diseñar en común, vamos a crear en común un proceso participativo usando Decide Madrid como espacio de cocreación del propio proceso, de definición de metodologías. Eso que nos lo hemos planteado muchas veces tiene unas dificultades enormes, ¿no? Y es un reto, yo creo, muy bonito para empezar a pensar como otra escala de uso del entorno digital. Hola. A ver, en el primer cóctel nos dividimos como por herramientas. Se supone que el cóctel es para mejorar las narrativas de participación, que bueno, es un problema que yo creo que todos consideramos que hay que mejorar la praxis. Y el agente territorial era yo. Y los otros agentes estaban más vinculados, casi todos, más a transmedia, generación de formatos de dibujo o de gráficos y este tipo de herramientas que son más, precisamente funcionan mejor en Internet,
pero no son territoriales. Entonces, a mí, bueno, yo cuento un montón de cosas, ¿vale? Así voy a intentar ser muy rápida. Cuando llegué, yo acababa de llegar de Sao Paulo y entonces me propuso Bernardo estar en territorios y yo me lo tomé así como muy en serio, entonces intenté buscar a estos agentes de los que estábamos hablando. Bueno, intentaba que además fueran mujeres y no los más conocidos, sino a lo mejor cabezas un poco más pequeñitas, y pensar juntos cómo generar algo que nos diera también trabajo. Porque el problema también que yo estaba viendo al convocar a personas era esto: nos hemos autoconvocado 1000 veces sin que sea vía directa o indirecta por el ayuntamiento, para pensar en esto, y estamos un poco quemados. Yo cuento así un poco lo que de estar produciendo y dando y descargando conocimiento y que no quede casi nada. Y luego, bueno, ya sabéis, lo que genera la precariedad al final genera competitividad, genera desconfianza entre los propios amigos, o sea, una cosa muy loca, ¿no? Porque es como, joder. Entonces, bueno, yo todas esas consideraciones que creo que hay que tener, que fueron como las preconsideraciones pre-cóctel para mí, pues las teníamos un poco para tocarlas, como qué podríamos sacar de aquí que sirviera para que por lo menos nos vayamos de esto a gusto, las personas que llevamos trabajando en esto bastante tiempo y tal. Y estuvimos 2 días, o a mí se me hizo como 3, no sé, tengo la sensación de trabajar muchísimo y al final hicimos un proyectito que se llamaba Madrid decide Madrid. Entonces, básicamente era diseñar un plugin analógico, que yo creo que sería el Experimenta Distrito, que iba por los distintos territorios. Decíamos que era un artilugio informe, pero yo lo dibujo como una caravanita, ¿no? Que llega al sitio, despliega como sus alas y básicamente pues, hacíamos un primer paso que llamábamos el espía, que era como el captador de información pues, del contexto y de los ciudadanos, el seductor, que una vez que ya tienes más o menos los datos, a ver cómo introduces formas de apropiación del territorio, pero teniendo en cuenta, o sea, más desde la escucha que desde la pregunta, que luego hablaría yo de eso también. Luego el pregonero, que sería también sobre todo de información, porque muchas veces es que nos falta la información esencial, y el ejecutor, que sería ya el productor de material de esas creencias del barrio. También porque creo que uno de los problemas, en mi opinión, que tiene participación, no hablo de decide en general, sino participación, es el uso de las preguntas, porque las preguntas muchas veces condicionan las respuestas. Entonces, creo que hay veces que no hay que preguntar, sino generar prácticas en las que se sientan cómodos los ciudadanos y de ahí sacar los proxies que nos sirvan para detectar qué es lo que quieren. Y a lo mejor esas prácticas pueden ser un baile, o sea, que es mucho más difícil, que es más largo, que a lo mejor no queda tan bien en números, pero también es más real. O sea, es un big data generado por pequeños small datas, pero real. O sea, no es una cosa. Yo lo noté mucho con lo de Plaza de España, ¿no? Las preguntas de Plaza de España. A mí me parecía que faltaba una que fuera: ¿quieres que Plaza de España sea la plaza que resuelva la paz en el mundo? O sea, me faltaba como una cosa así como ya tan... ¿Y por qué no viniste y la propusiste? Esa pregunta. Claro, es que ninguna de las preguntas salió del área. Todas las preguntas salieron de grupos de trabajo de aquí en Media Lab, abiertos. Ya, yo no... Y además, es que, fíjate, porque desde el área yo tengo que reconocer que lo viví con una frustración y aquel fue el primer momento que me hubiera dado un brazo por poder quitarme el disfraz de concejal y ponerme en el grupo de trabajo pero claro, yo no podía, ¿no? Tenía como que estar en el otro lado. Porque dijimos, no hay límite, vosotros decidís cuántas preguntas, qué preguntas, y nosotros nos comprometemos a hacérselas a la ciudad y a respetar el resultado de esas preguntas. Y entonces
hubo como mucha protesta, por ejemplo, sobre nosotros no estamos de acuerdo con que se tenga que tocar Plaza de España. Hay otras prioridades en la ciudad y tal. Vale, pues venga, esa es una pregunta. La primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con remodelar Plaza de España? Guay. Pero luego, como que eso no se desató del todo, ¿no? Porque había gente que cuestionaba el modelo de concurso público de ideas, de estudios de arquitectura de toda la vida, que al final, pues, el resultado que genera puede ser estéticamente o urbanísticamente bueno, pero que hay otras formas de hacer las cosas también, ¿no? Pero no, yo estaba ahí con yo me la lengua y decir, pero meter una pregunta, ¿está usted de acuerdo con hacer un concurso como toda la vida o preferiría que hubiera una metodología participativa? Y esa pregunta se hubiera hecho y se hubiera respetado el resultado. Ya. O sea que... Es que también es nuevo. Claro. Estamos como... Sí, sí. luego, a mí me hubiera faltado un pregonero de estos que digo yo porque yo no me enteré, entonces si me hubiera enterado, pues a lo mejor habría hecho más preguntas. Pues sí, eso, igual hay una sobrecarga también porque la información esencial también pierde su naturaleza esencial cuando hay tanta información de tantas cosas que ocurren a la vez sobre tantos temas que juntar lo esencial y es inabordable para una persona, ¿no? Sí, y nos pasa en el ayuntamiento que estamos como todo el tiempo lanzando iniciativas, haciendo cosas desde 1000 sitios que hay una saturación, ¿no? Sí, pero a mí me parecía muy gracioso que me escribieran mis amigos no arquitectos, mis amigas sobre todo, que me dijeran, ¿a quién, Rachel, tú qué sabes, a qué propuesta voto? Yo decía, vota la más barata. O sea, entonces sí que es verdad que, no sé, o sea, yo también a veces pienso que como ciudadana, yo tampoco, o sea, que hay veces que lo que quiero es ser ciudadana, no quiero ser experta. Entonces hay veces como que tengo la sensación de que, pero bueno, que también es normal porque está empezando esto y tampoco es eso, no creo que haya una crítica real, o sea, muy fuerte desde mi lado, sino estamos prototipando, ¿sabes? Entonces entiendo que hay veces que pedimos cosas que no van a funcionar mañana. Pero bueno, eso es un poco. Luego la otra cosa que me preocupaba a mí mucho, y yo creo que sobre todo a las personas que hemos trabajado en el territorio, por lo menos a mí me preocupa mucho el tema de la gentrificación y siempre estoy como con eso en la cabeza. Es como, no quiero mover un dedo si sirve para que la mejor intención que estoy poniendo yo aquí y el mayor cuidado y el mayor amor se convierta en desplazar a la gente que lleva aquí viviendo toda la vida, que esto se revalorice económicamente, en fin. Es un tema que yo creo que bueno, que hay que estar constantemente teniéndolo en cuenta. Y no sé, no quiero hablar más. No, hombre, yo por intentar un poco atar lo que habéis dicho todas, a mí me parece interesante una pregunta que has comenzado lanzando tú y que el otro día ya empezamos un poco a hablar sobre qué tipo de comunidades generan las herramientas de participación digital y qué tipo de comunidades generan las herramientas de participación presencial. Y yo creo que en ese sentido eso puede ser uno de los problemas, y también lo ha comentado porque Pablo, y con esta cuestión de la pregunta y la escucha, ¿no? que la herramienta de participación digital da la sensación de que de forma natural va mucho más, o parece que viene más enfocada, pero como tú decías, no decía Madrid, sino el tema de herramienta digital, a recolectar, o sea, hacer una serie de preguntas y recolectar esa información, más que al abrir esos espacios de escucha. Y va más enfocado a la generación de la comunidad, o sea, siempre tiene como ese esfuerzo de intentar generar la comunidad, cuando quizá la comunidad ya existe, están dentro, y lo que hace falta es que genere las herramientas para ser capaces de, que puede ser dando nombres concretos, ¿no?, a roles de agentes de esa comunidad, y como por otro lado las herramientas las herramientas de participación presencial parece que sí que están en ese sentido como más enfocadas, no tanto a pensar y que en ocasiones sí, y entonces cuando viene el problema de la gentrificación, ¿no?, cuando vas a la participación como el fin y tal, pero si no vas al intentar conocer cuál es la comunidad existente y vas a introducirte en la comunidad que ya existe. Entonces ya la lógica cambia totalmente, porque en el momento en el que eres consciente de que hay alguien ahí que ya existía cuando tú llegas, pones las orejas en lugar de estar preguntando, ¿no? Entonces, bueno, no sé, cualquier cosa que os sugiera, pero
Pero sí, no sé, esa pregunta me parece interesante, como qué tipo de comunidades, desde qué punto de vista se enfocan las comunidades que se intentan generar desde herramientas de participación digital y cuáles desde herramientas de participación presencial o desde metodologías presenciales y cómo eso cambia también todo el proceso. Mira, ha dicho Raquel hace un momento una cosa muy interesante, que es que estamos, que todos son experimentos, o que estamos experimentando, ¿no? Fundamentalmente, mira, un ejemplito de una cosa que hemos hecho en presupuestos participativos ha sido una cosa organizada con Participalab, que ha sido Sala a la Plaza, que ha sido muy rápido, una convocatoria muy express, en 21 plazas, una de cada distrito, convocando a los proponentes de las propuestas finalistas de presupuestos participativos para montar debates, que pudieran debatir, exponer sus propuestas, ver qué propuesta molaba más, cuáles eran las cosas buenas de una, de otra, y convocando a través de la base de datos de Decide, o sea, mandándole un email a las 330.000 personas diciendo, va a pasar esto en tu plaza, bájate a escuchar si te interesa. Esto ha sido un experimento, aunque es algo que no tiene mucha importancia, pero nos lo hemos planteado como un primerísimo experimentito de cómo de sencillo puede resultar el uso de las plataformas, de la herramienta digital para invocar las comunidades preexistentes. Porque el problema no es que vamos a ver, en el distrito centro, pues están todas las comunidades, además que están todas las asociaciones y toda la gente en Decide. Pero ¿les sirve Decide o sirve esa herramienta digital para invocar esas comunidades y decir, oye, vamos a plantear algo juntos? Pues tenemos dudas, porque, o sea, ¿cuál es la potencia y cuáles son los límites porque al final tú cuando invocas tienes que invocar con unos presupuestos, con un a priori, ¿no? No invocas en vacío, y ese a priori es siempre erróneo, siempre, porque siempre la mejor idea de qué harían en una plaza la gente de ese barrio la va a tener esa gente, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave. Estamos ahí experimentando a ver cómo se pueden producir esos mecanismos, ¿no? No sé si lo he contado muy claro. Sí, yo creo que sí. Pero ¿tenéis alguna una pista, a lo mejor para ir más directos a eso de la conexión de lo físico, presencial y lo digital, de cómo podríais... digo, porque me parece que escuchándote es un poco como explorar el límite de lo digital, pero en sí mismo, o sea, sin mirar quizá afuera, encontrando herramientas afuera para atraerlas, o sea, darle un lugar a esas comunidades dentro de la plataforma, o una plataforma que corre paralela o que tiene unas conexiones, ramificaciones, pero que esas comunidades estén presentes ahí, ya existentes, que estén en lo digital, ¿no? O sea, para ampliar lo digital. No sé, me parecía, ¿no? Como que era buscar en lo puramente digital dónde está su límite, y estaba pensando, digo, bueno, a lo mejor es traer lo que ya tienes y ver de qué manera eso se lo puedes ir poniendo encima o al lado, y que esas comunidades, esos grupos ya existentes se reconozcan o empiecen a reconocerse con sus caras, de alguna manera, ¿no? En lo digital. En lo digital. Eso es interesante. Sí, o sea, no es buscar como la orilla o la membrana que separa un mundo del otro para como ver dónde está el límite y decir, vale, la frontera que por aquí, sino la idea era más bien encontrar cómo es esa fricción, en qué consiste ese contacto y qué cosas se pueden aprovechar en ese contacto, cómo fluye la cosa entre un lado y el otro, porque lo físico, hablando de los límites y dónde está esa membrana, el problema está en que hacer unos presupuestos participativos con 60.000 personas o 67.000 personas en lo físico, yo no me siento capacitado como concejal de participación, o sea, muero. Y además, una vez al año, cada año, tal, yo muero.
y tiene ese límite, ¿no? O sea, ahí hay una cosa que constriñe. ¿Cómo podemos aprovechar lo digital para tender esa vía de comunicación con el otro mundo, que le dé toda la potencia, pero sin perder el aspecto de todo el componente deliberativo, ¿no? Y que no por masa la decisión va a ser mejor. Sí, pero es muy interesante lo que has dicho, porque cuando lo decías, me imagino espacios digitales de reconocimiento de esas propias comunidades que ahora no se producen de CIDE. O sea, la gente de Migrapiés no saben que sus compas de asamblea del barrio de al lado están en Decide y que se pueden, como que, ojo, ¿no? No hay un nosotros. Sí, que se pueden buscar y apoyar. Y, vaya, todo esto proponiendo, o sea, con todas las dificultades del asunto, ¿no? Pero como, sí, reconocerse, identificarse con... No, es que me parece también interesante y o sea, a mí me surgía una pregunta todo el rato escuchándonos de cuál es el horizonte de cada proceso participativo, cuál es el horizonte del tipo de comunidades, ¿no? Porque entiendo que hay una cuestión de decisión, de toma de decisiones y que eso tiene unos determinados cauces y que hay otro tipo de procesos participativos que apuntan a otro lugar. Entonces, para mí la pregunta es cómo se pueden entrelazar y que eso sume, ¿no? Y no verlo como compartimentos estancos ni como una mera cuestión, creo, del alcance en términos cuantitativos, porque es cierto que ahí está claro quién gana. No quiero decir que lo digital, esa batalla no, ese aspecto lo tiene ganado, pero entiendo que hay muchas más potencialidades ahí, que no puede ser eso, creo, lo único que haga que separe esos mundos. De la misma manera que creo que lo fundamental es crear condiciones de accesibilidad y de la posibilidad de que la gente se vincule a esas llamadas de participación, que creo que a veces también se nos va un poco la mano y se convierte como en un imperativo a participar, y creo que también hay que manejar esa tensión entre la llamada a vincularse desde aquello que la gente perciba. Por eso creo que lo territorial es tan potente, porque es aquello que percibes como cercano, como cotidiano, como lo propio, ¿no? Entonces, antes comentaba Raquel de no quiero ser llamada como experta, sino como ciudadana. Bueno, creo que en tanto que ciudadana eres experta en el día a día, en la forma en que habitas la ciudad, desde tu cuerpo, desde tu barrio, desde tu trabajo, desde el día a día, ¿no? Entonces, para mí la pregunta es más esa: ¿cuál es ese horizonte de los diferentes procesos y formas de participar y cómo conseguir que se engarcen, entendiendo que hay alcances diferentes, pero que se pueden sumar y multiplicar? Entonces, claro, yo no sé si, por ejemplo, con un proceso participativo como los territoriales Experimenta Distrito, por ejemplo, eso, si se lo puede luego enlazar con algo como Decide Madrid, sí que se convierta como en una instrumentalización, y creo que ahí lo digital acaba perdiendo las lógicas que tiene tan potentes, porque simplemente como, vale, ya tengo mi propuesta, mi proyecto y lo envío aquí, pero eso sigue sin aumentar la comunidad, sin cohesionarla, sin generar nueva comunidad, sin traer nuevos públicos, sin ampliar la diversidad. Entonces, para mí el reto es como crear esos itinerarios que nos permitan de entrada, incluyéndolos en las narrativas, decir, vale, hay un proyecto como Experimenta Distrito, pero que tiene pensados estos itinerarios claros, que permita también que esa proyección que decía antes, o ese horizonte de por qué te llamamos a participar o por qué decides vincularte a un proceso participativo, para la ciudadanía creo que tenga no sé si es un sentido o una orientación más clara, porque si no yo siento que a veces como que acompañamos de la mano y luego desaparecemos, unos u otros. Entonces, creo que ahí generamos determinadas expectativas que luego no, o sea, que abrimos algo y tenemos que poder acoger aquello que abrimos, y además cuando lo que está en juego es, pues eso, qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de vidas, ¿no?, creemos que son vivibles en esta ciudad y para quiénes y desde dónde, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa y en lo que creo que sí que hay mucho margen para trabajar. No sé, yo lo llamo itinerarios, pero puede ser en cualquier otra clave y que incluya esas narrativas que decíamos antes, porque si no creo que en esta eclosión o explosión de llamadas a la participación, si no conseguimos como un poco esa dispersión articularla, bueno, pues acabaremos llegando a los mismos de siempre, que creo que es otro de los grandes problemas, y sin tener capacidad de articularlo a nivel ciudad, creo, ¿no? Es como, por un lado, creo yo que es pensar en la suma de las cosas pequeñitas, pero a su vez pensar un proyecto grande. Lo que pasa es que va a ser despacito, que también eso es un poco lo que siempre entra a prisas de ver los resultados muy rápido, pero lo que dices tú de abandonar, que te dé la sensación de abandonar el proceso, eso es exactamente así. O sea, tienes que saber cuánto tiempo tienes que quedarte
para que eso funcione solo. Yo siempre hacía la broma cuando ya me iba de una comunidad y tal, que decía, bueno, yo es que soy como Mary Poppins, tengo que ir a cuidar de otros niños, ¿no? Ahora ya, ya sabéis utilizar estas cosas, pero es que a lo mejor son 3 meses de estar dedicado plenamente a un proyecto concreto en un sitio. Y eso como que ahora mismo no ocurre, pero yo creo que es lo mínimo. O sea, de verdad que yo hablo de mínimos, pues dedicar 3 meses de cuidados para... Hay veces que la cosa es muy clara si das con la comunidad joven, por ejemplo. Creo yo que si se pusieran así casos pequeñitos del DECIDE, procesos de creación de una comunidad que ha producido en el territorio un proyecto efectivo, ¿no? para el barrio. Pues yo que sé, hay algún caso de esto de que se han hecho un pequeño, como se diga, un campo de fútbol, un campo de baloncesto, o sea, hay algunas comunidades de una cosa muy simple y está claro que ellos lo van a cuidar, ahí no necesitas estar 3 meses porque es gente muy joven con su arranque, no sé qué. Eso me parece un ejemplo muy bueno para contar a toda la sociedad civil cómo funciona esto. Es como, mira, está este ejemplo pequeñito, no ya irnos a los casos más grandes, estos de, ¿cómo es? La sostenibilidad, ¿cómo era? Madrid Sostenible, o sea, no irnos a lo mejor al caso ahí tal, sino casos pequeñitos que uno puede decir, ah, bueno, mira, yo delante de mi casa tengo una especie de cosita que podría ser una plaza, pero como están los contenedores al lado, pues nunca va a funcionar como plaza porque se convierte en un cul-de-sac donde se mea y no... O sea, no sé, es una cosa muy pequeña, pero entonces ya estás viendo que puedes estar produciendo muchas cosas que no son resolver la ciudad, sino son resolver pequeñas cositas de las que sí que te puedes hacer experto, entre comillas, porque vives enfrente, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en la parte de narración a mí por lo menos me falta ese tipo de cuestiones que no me hagan sentir que tengo que resolver la ciudad, sino que puedo proponer algo pequeñito, aunque pueda ser más ambicioso, pero ese tipo de proyectos pequeños al final suman uno grande, ¿no? Que son pequeños cambios que van modificando y que pertenecen al ciudadano y que lo sienten suyo y que no es una especie de imposición y que es una confianza en ellos, más que ellos en nosotros. Claro, pero aquí creo que también está la tensión de que estamos hablando, ¿no?, la mayoría de iniciativas institucionales. Y eso creo que también marca un poco el horizonte y que creo que también como que define... O sea, creo que es bueno que en ese tipo de acompañamiento que pasa después de esos procesos, es bueno que gradualmente la institución cada vez tenga que estar menos presente y que haya una determinada, ¿no?, capacidad de autogestión, autoorganización y que poco a poco vaya dando como pasos hacia atrás y tenga que estar menos presente. Yo creo que ese es un indicador muy bueno de la sostenibilidad de esos procesos y de qué tipo de arraigo han conseguido en el territorio como proceso participativo potente. Pero claro, hay una tensión muy clara también entre una lógica clientelar de pues, pedir recursos y demandar, que también es comprensible, pero que creo que hay que ver cómo manejarla. Eso es un desafío, claro. Dos propuestas somos con presupuestos participativos, una tiene detrás una comunidad que está deseosa de hacerse cargo del proyecto y poder sacarlo adelante, y otra, pues no, es una idea acá, pero no hay una comunidad detrás, hay un momento de invención chulo por parte de un vecino, lo pone a la propuesta, y hay, en la clave competitiva en la que se manejan los presupuestos participativos, puede ganar perfectamente la que no tiene detrás una comunidad, y al cabo de un par de años hay un consenso totalmente extendido sobre cuál de las dos propuestas hubiera sido más positiva para todos, y es la que ha perdido, ¿no? Pero haciendo una analogía expansiva con esto que contabas de las narrativas, ¿no?, comparando lo grande de Madrid 100% sostenible con un pequeño proyectito de barrio, un poco en Decide, la analogía es precisamente que el mecanismo de iniciativa ciudadana del 1% a referéndum vinculante es como lo que vemos como lo grande, ¿no?, lo que puede, que para nosotros, para mí, es lo que más potencia puede tener a la hora de cambiar la política y la relación con los representantes políticos, y cómo se puede alcanzar un modelo, no sé si radicalmente distinto, pero sí puede producir cambios muy potentes en cómo se toman las decisiones en la ciudad,
las decisiones desde el poder institucional, pero no es muy, o sea, no hay una narrativa que acompañe eso de momento, pero tenemos los presupuestos participativos que analógicamente es eso lo que nos pueden producir y lo que de hecho producen, ¿no? Pequeñas cosas que ve la gente en su barrio que, joder, lo han propuesto en Decide, ha habido un proceso de apoyos, de no sé qué, tal, y al final, joder, pues hay una rampita de entrada en el retiro, de acceso en el retiro, y ahora puedo acceder al retiro, y antes no podía. O sea, nosotros los presupuestos participativos, desde el punto de vista mío de radical de la democracia directa, no me parece el mecanismo más interesante, ni el más emancipador, ni el más chulo, pero es una puerta de entrada a la gente en el, oye, que aquí, uy, espera, porque se construyen fácilmente narrativas sobre, oye, se organizan los chavales que quieren un skatepark y tienen una ventanita, ¿no? Y luego te das cuenta de, joder, pues es que lo que podemos hacer es cambiar la ordenanza o aprobar una renta básica, ¿sabes? Que es algo como, es un salto. Claro, el siguiente paso a la narrativa de los presupuestos participativos es realmente qué comunidades generan esas decisiones, ¿no? Y cómo se cogestiona la transformación de la ciudad, que eso es lo que es ya como, panota. O sea, eso es lo que desde Cóctel y desde donde estás tú es lo que yo creo que nosotros, yo me veo incapaz de pensarlo como vosotros seguro que lo podéis pensar, ¿no? Estamos prototipando también. Que ahí hay un horizonte muy claro, o sea, en esta cuestión de cómo cogestionar la ciudad y sobre los procesos de co-creación que decías lo que más trabajo cuesta. Y cuando surge el caso de que sí viene una propuesta con una comunidad detrás que además quiere ser ella la que gestione esa acción y ejecutarla, en el fondo luego hay un marco normativo que tampoco lo permite. Entonces, cuando las propuestas vienen de, que lo que son institucionales, ¿no? Todo lo que estamos hablando está en ese entorno, el horizonte ahí es clarísimo, que es que luego, aunque lo consigas con lo difícil que es, no puedes llevarlo a cabo, no eres capaz de. Entonces, también esa sería otra pregunta. O sea, no sé si somos capaces de generar, o sea, merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo en intentar generar esos procesos de co-creación cuando no, con los mimbres que hay. No sé si habría que dedicar energías en ver cuáles son esos mimbres, en ver cuáles son los impedimentos primero, y quizá incluso no haría falta ni siquiera hacer el otro esfuerzo porque con otros mimbres surgirían, ¿no? Esas... Seguro que sí, porque es que además parece que están los mimbres diseñados para que no ocurra esto que hablamos. Es muy bruto. O sea, es tal cual. Pues eso, que si se consigue sacar adelante una propuesta con el ayuntamiento para hacer un espacio vecinal en un edificio municipal, y eso se lleva a cabo como siguiendo estrictamente los mecanismos de tramitación y los procedimientos administrativos diseñados al efecto, eso va a ser un horror que no va a tener nada que ver con lo que se busca, ¿no? Va a ser, pues eso, no sé. Sí. O sea, que ese diagnóstico es que está muy bien. Porque eso sucede ahora, si en Decide Madrid alguien tiene una propuesta para reformar lo que sea un espacio, bueno, sobre todo en el espacio público se ve más claro, ¿no? Los límites normativos. Esa ejecución luego y gestión lo hace una empresa adjudicataria con un... Absolutamente. ¿no? Sí. Y además es que está todo diseñado para que no te puedas salir de ahí. Vamos, que te meten en la cárcel. es muy bestia. Lo que sí que se puede hacer es coger a los funcionarios, que son los que llevan esto, y hacer ese trabajo de cambio de cultura, de que se sienten con los proponentes, en vez de hacerle el informe al jefe, que es el concejal, le hacen informe a las jefas, que es esa comunidad, y se sientan con esa comunidad, ¿no? Y eso es lo que desde el área se intenta, con dificultades, porque es un cambio muy, muy bestia, pero... Mira, os pongo un ejemplo. El año pasado salió adelante una propuesta muy chula de hacer un cruce como el de Shibuya en Tokio, en Goya. ¿Qué pasa? Que luego, pues eso, o sea, bueno, todo el mundo encantado, ¡joder, qué modernos vamos a ser! Vamos a molar. Llega eso a la mesa de los técnicos de desarrollo urbano sostenible y resulta que hay 37.000 normativas que no permiten hacer eso, ¿no? Porque tiene que haber como un refugio cada 14 metros para que nadie se quede con movilidad reducida en mitad de un paso, ¿no?
y normativa de accesibilidad. Luego además habría que tocar como todos los semáforos de toda la almendra central solo para hacer ese cambio y no sé qué. O sea, una cosa como que... Claro, lo normal que ocurre históricamente con esos casos es que ahí muere la... O sea, está pensado para que... Bueno, ahí muere y ya está. Entonces el reto es coger a quien ha estado pensando y creando esa idea y tal, y sentarles como de jefe a ejecutor con los funcionarios, con los técnicos que tienen que hacer que ese expediente se pueda mover adelante. Y eso es... O sea, eso lo estamos haciendo, pero eso es un... Ahí tocamos con una cosa que tiene mucho que ver con la construcción del poder y cómo el poder público está protegido, o sea, no está diseñado para esa escucha, está diseñado para al revés, para emitir como pum, aquí te pongo un semáforo, aquí te lo quito, aquí... Que estaría ahí bien, un poco recogiendo lo que hablaba Luis de ese momento en el que se puedan cruzar las creencias con las comunidades. De alguna manera que, o sea, a lo mejor nos falta taguear más las comunidades, porque las comunidades están más o menos mapeadas, pero a lo mejor necesitamos saber más de todo, pues cuáles son más del ecosistema de la producción de mobiliario, cuáles son más del ecosistema deportivo, cuáles son más de medioambientales, cuáles son más feministas o distintas producciones para que tú puedas también ver el catálogo de comunidades que te puedan ayudar, incluso que sea el que gane, pues mira, tengo esta gente favorita o me haría ilusión, o sea, que pueda haber una comunicación con estas comunidades que ya existen y que se pueda apuntar el que quiera, porque una cosa es que haya mapeadas y luego seguro que también faltan o están creciendo, ahora mismo está saliendo 4 que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y que puedan, o sea, que puedan elegir las personas que ganan también con quién les gustaría hablar, a lo mejor son 3 grupos o 4, no sé, que es un poco lo mismo que hacer un concurso, solo que lo haga la persona que ha propuesto una idea que ha llegado a la fase final, ¿no? Dentro de los marcos, evidentemente, de que no se puede hacer eso que decimos. Es que esa es la clave, es que esos marcos están diseñados para que eso no se pueda producir. Ya. Sí, por si acaso uno es el cuñado, el primo, el no sé qué. Bueno, yo creo también ahí o sea, que estabas hablando de cuestiones técnicas, o sea, que van También. más, digo, Sí. la normativa, y que yo creo que se ve muy claro cuando la participación se incorpora a un proceso, por ejemplo, ahora el de las 11 plazas, ¿no? Pues lógicamente queda como en unos renglones, porque luego lo que viene es el pliego. Metido ahí con un martillo. Porque lo otro es lo que sí está tasado y conocido y con ley detrás y tal. Y bueno, ahora estaba pensando en el proyecto Residencia Hacker, cómo reflexionábamos sobre la posibilidad del prototipado y a lo mejor de incorporar a unos técnicos técnicas que supieran de ambas partes para ponerlos o entre medias o junto a las técnicas, el personal técnico del ayuntamiento y los ciudadanos, los grupos, ¿no? Y tener un plazo de pensar sobre eso, que había sido esa idea muy bonita de decir, yo lo que quiero es pintar la ciudad en plan bonito, vale, y todos la votamos, y dice, bueno, ¿y ahora qué significa, no? Y entonces unos profesionales que pudieran interpretar eso y comunicarse, y también pensando en no echarle la carga, o sea, ahora convertir en malas personas a unos técnicos que llevan una cantidad de años haciendo, que estoy claro que no lo es, pero que a veces parece que se llega con la frustración de que se topa con esa pared, es como que no quieren colaborar, es que no decir, bueno... No, fíjate además si es todo lo contrario, que es que hay cuellos de botella ahora mismo en el propio ayuntamiento, donde antes cada año tenían que valorar y estudiar 20 proyectos para sacarlos adelante y ese mismo espacio ahora tiene 70 proyectos y están
O sea, echando para adelante el tema y reuniéndose con el proponente y aguantando que la gente se les queje y diciendo, jo, es verdad, me vuelvo, lo mejoro el proyecto. Y, o sea, es un cambio lento, pero que ahí tenemos aliados también. Porque el problema no es, el problema es la estructura. Sí, sí. El problema es que esa estructura está configurada... Eso, pero que necesitan ayuda y a lo mejor pensábamos, ¿no? A lo mejor los proyectos tienen que salir con un añadido, una franja dotada, financiada y un X tiempo de, pues eso, lo llamamos prototipado, pero que es de traducir los de unos para un lado y los del otro para el otro y no depositar directamente, o sea, algo que es nuevo y que hay que entender las dificultades de integrarlo a la persona que estaba haciendo otra cosa hasta ayer. Es decir, bueno, esto poco a poco tendrá que ir ocurriendo, surgirán profesionales de la administración pública de eso, pero mientras tanto, ¿cómo si Montoro nos deja contratarlos. Bueno. A mí sí me gustaría, a raíz de eso, comentar un par de ejemplos y luego también lo que comentaba Raquel. Bueno, empiezo por lo de las comunidades primero. Lo que comentabas, ¿no?, de tener como ese mapeado de comunidades existentes. O sea, yo creo que hemos hablado mucho de comunidades existentes, pero para mí también está la cuestión de las nuevas comunidades, en el sentido de aumentar la diversidad y llegar a otras personas. Creo que ese es otro como de los límites, ¿no?, que se ha visto, bueno, en lo presencial está por supuesto, pero creo que también en lo digital, ¿no? O sea, ¿quién tiene acceso a herramientas digitales? ¿Qué tipo de reapropiación es posible y a quiénes llegan, ¿no? Y creo que en lo presencial pasa también, o sea, que tenemos un alcance de momento como muy limitado, ¿no?, en términos de a quiénes estamos llegando, quiénes se sienten interpelados por esas llamadas a participar, ¿no? Me contaba una vez que había un proyecto de Intermediae en un barrio, no recuerdo de cuál, en la periferia de Madrid, y estaban hablando con una comunidad gitana y se estaban hablando de participar, y ellos les dijeron, bueno, participar, eso es de payos. O sea, como estableciendo, ¿no?, muy claramente pues eso, esos repertorios que tenemos y esa forma de llegar. Entonces, yo no creo que estemos todavía, ni mucho menos, por lo menos desde Medialab, con capacidad de llegar a comunidades gitanas, ni mucho menos, pero creo que da que pensar, ¿no?, cuando hablamos de a quién estamos llegando, a quiénes estamos llamando y qué tipo de representatividad o de discursos estamos recogiendo en torno a que al final, bueno, lo que es eso, la ciudad o el tipo de democracia que queramos o demás, ¿no? O sea, esa era una, por volver a incidir en el cuidado y la articulación con comunidades existentes, pero el repensar esa creación de nuevas comunidades, que igual no solo en términos de diversidad, sino nuevas comunidades en torno a nuevas temáticas que no hemos todavía abordado lo suficiente. O sea, que no solo diversidad de quiénes, sino del qué. O sea, dónde estamos poniendo el foco y por ejemplo, en qué estamos pensando. La gentrificación ya se va muchísimo tiempo hablando, pero la escalada que está ocurriendo ahora, no hace 3 años o 4. Y ahora es cuando pueden surgir comunidades fuertes en torno a eso. O sea, que engancha también con lo que decíamos antes de claro, según qué preguntas, pues vas a encontrar determinadas respuestas. Entonces, quizá como pensar nuevas preguntas, nuevos focos desde los que las preguntas se las haga al final la gente, ¿no? Y solo rápidamente, que he visto que ya mirabas ahí el tiempo, lo que estabas comentando de los técnicos y demás, creo que la experiencia de Madrid Escucha en ese sentido fue muy interesante porque hay una voluntad tremenda precisamente de escucha por parte de los técnicos y de buscar como los huecos, los márgenes y de hacer una ingeniería e imaginación para conseguir que las cosas sean posibles. Y creo que esos espacios de trabajo conjunto, entre lo que decíamos antes, estos diferentes tipos de experiencia, yo sobre la ciudad como ciudadana y el técnico desde donde lo vive, y que el único espacio de encuentro no sea la ventanilla en la que nos desesperamos y no nos entendemos, que haya otros me parece fundamental y creo que sí que hay margen, aunque nos parezca que son estructuras que lo son, tan rígidas y tan inamovibles, creo que sí que lo hay para una cierta imaginación y posibilidad de que las cosas salgan. Y en tercer lugar, lo que quería comentar respecto a esto y que engancha un poco con lo que estábamos hablando, de esa mezcla entre lo digital y lo presencial. Por ejemplo, en Experimenta Distrito hubo un proyecto de unos chavales que querían construir unas barras. Se presentó en Villaverde y ahora se ha presentado otra vez en Retiro. Eso evidentemente implica una intervención en espacio público que nosotros no podíamos abordar y demás, pero bueno, siendo Medialab, que se sitúa en el campo de la cultura, de la experimentación, pues lo planteamos como una instalación efímera, cultural, y que permitió que esos chavales aprendieran a diseñar esas barras, a hacerlas ellos mismos. Y creo que eso es un ejemplo de algo que luego podría escalar hacia herramientas digitales. Pero ha habido esa parte como de comunidad que para mí es muy difícil crear una comunidad a través de lo digital si no hay un proceso previo, porque al final una comunidad tiene que ver con lazos de interdependencia y de confianza y de reciprocidad, ¿no? Y creo que eso
desde lo territorial se puede trabajar y esto permitió que, vale, esos chavales, bueno, de hecho ya ha venido la policía a decir que había que quitar las barras, pero han aprendido a construirlas, han interlocutado con el concejal, han interlocutado con el propio ayuntamiento directamente, se han sentido legitimados para ello. Han visto que se les reconocía en ese papel de tú quieres unas barras, sabes en qué lugar las quieres, has estado jugando en este parque, en fin, como que creo que hay como efectos, si queréis, secundarios, no tan directos, de ese otro tipo de participación, que no tiene ese horizonte de la decisión, de lo deliberativo, pero creo que genera determinadas prácticas que permitirían que luego esa comunidad de chavales pueda ir a presupuestos participativos y seguir vinculando a más gente en torno a algo que es un poco más sólido. Evidentemente no hemos conseguido que esas barras sean estables y permanentes, pues, bueno, ahora estamos negociando para que no las quiten del todo, sino que se vayan a otro lugar, pero ellos están en esa negociación y se sienten como parte fundamental de toda esa negociación. Entonces, había dos cosas muy claras, o sea, no vamos a decir otra vez a un grupo de chavales desde la institución no se puede hacer, no se puede hacer, y a la vez vamos a acompañar en la medida en que también, volviendo a la tensión de antes, sepamos que hay una parte en la que tenemos que ir como dando un paso atrás, pero para mí todos esos aprendizajes hacen que esa comunidad luego pueda ir a lo digital. O igual me podéis decir que es viceversa, que empieza en lo digital y luego pasa a lo territorial, pero creo que esto es lo potente de lo que estamos hablando, o sea, que tienen algo que dialogar y tienen algo que decirse. Pero este ejemplo concreto a mí sí que me hace pensar que hay ahí una necesidad de esos dos espacios y que no tienen por qué ser excluyentes. O no tienen necesidad de lo digital, pero quizá podría ser una forma de continuar ese proyecto, porque nosotros hay un punto en el que ya no podemos llegar a más. Es ese momento que decimos que soltamos la mano. Hay una cosa que tenemos en la hoja de ruta, muy brevemente, porque creo que vamos ya de tiempo regular. Vamos de tiempo como queráis. Los 45 minutos que nos dimos para esta primera conversación ya los hemos pasado. Tengo que salir ahora, corriendo. Que era para que fuera corto, breve, porque si no, además, yo creo que vamos a estar 2 o 3 días. Pero eso es que estamos bien. Bueno, solo iba a lanzar una cosilla, que tenemos en la hoja de ruta el diseño de cómo se acogen las comunidades en Decide Madrid, de cuál es el diseñar, qué espacio tiene una comunidad en Decide Madrid, cómo esa comunidad se apropia de ese espacio digital, que no lo quiero simplificar porque queremos complejizarlo, pero si lo simplificamos para contarlo muy burdamente, es nuestra sección, nuestra página dentro de Decide, donde nosotros podemos interrelacionarnos en el espacio digital con las personas que formamos esta comunidad y podemos relacionarnos con otras comunidades y podemos relacionarnos con los procesos que tienen lugar en Decide, ¿no? Esto que lo tenemos en la hoja de ruta, sí que estamos en una fase como muy embrionaria, que sencillamente ir detectando necesidades, ¿no? Hemos detectado que hay comunidades desde lo institucional y comunidades desde fuera de lo institucional. Entonces, bueno, ya lanzo aquí la cosa de que estaría chulo que lo hiciéramos juntas. O sea, que Media Lab también puede ser ese hilillo o ese espacio que nos permite pensar estas cosas para dar solución a todo lo que desde la institución se ve, pero sobre todo lo que desde fuera se ve, que a nosotros nos cuesta más, ¿no? Yo quería decir que en el primer cóctel, durante estos días de trabajo y tal, también tardamos bastante en saber qué preguntarnos, ¿no? Y entonces, hablo solamente de territorio. Y entonces escribimos una pregunta que era cómo hacer más afectiva la participación desde el territorio. Y entonces la E la juntábamos a la parte digital y la A a la territorial, supongo que porque los que estábamos ahí éramos territoriales. Y me ha gustado cuando estabas hablando de escalar desde ahí, yo he apuntado escalar desde lo afectivo, porque realmente para mí siempre ha sido un poco eso, cuando generas o sea, tú no sabes el potencial hasta que no trabajas con toda una calle, por ejemplo, una calle que de pronto se vuelca en hacer una cosa pequeña que pueden ser unas graditas y que ni siquiera se van a quedar, es solamente para aprender a hacerlas y para saber que te puedes juntar con ese ferretero, que tienes la confianza y ya sabes de dónde tirar. Eso es súper potente y claro, esa parte la digital no te lo da, te da a lo mejor otros tipos de afectos, no lo sé, pero desde luego en lo analógico los afectos, si se cuida además, es muy potente.
Una última cosilla. Una cosilla que era otro tema a tratar, pero bueno, no va a dar tiempo, pero que otro tema sería el de qué espacios se necesitan para conseguir también esas mezclas, ¿no?, entre lo institucional y la ciudadanía, que decías que Media Lab actuará un poco de hilillo, pero luego Media Lab puede tener también sus problemáticas sobre las cosas que decían, ¿no?, a qué tipo de gente llegamos y se está intentando solventar con Experimenta Distrito, pero bueno, eso sería otro tema. Que sobre la última pregunta que lanzabas de si se tiene que iniciar desde lo digital o desde lo presencial, que yo creo que al final también, atando varias cosas de las que habéis dicho, no es tanto desde donde se inicie, ¿no?, que dependerá del proceso, de la escala. Habrá procesos que no se necesitará de espacio físico, ¿no?, y quedará en lo digital, y otros que quedarán en lo físico y no se necesitará el espacio digital. Pero que me parece interesante esa cuestión sobre el total de iniciativas que estábamos diciendo, ¿no? Nosotros arrancábamos la conversación diciendo este tema de los solapes, ¿no?, que hay entre todos, y me parece interesante el posicionarlos no como solapados, sino, o sea, ya están en línea, pero hay vacíos entre ellos, es decir, que decía que lo soltamos de la mano y luego de repente aparece otro y lo rescata y lo introduce en otra iniciativa, pero hay un vacío en medio en el que el ciudadano lo dejamos como un poco aturdido, ¿no? Que sería interesante diseñar esas... O sea, no verlo como solapados, sino como complementar, porque cada uno tiene un abordaje distinto, y ver de qué forma diseñamos esos puntos intermedios. Y desde lo digital en lo físico, exactamente igual. Es decir, quizás si desde lo digital estamos diciendo que son muy buenas, también ahora acabas diciendo, ¿no?, que es un espacio muy bueno para la parte de decisión, pero no tanto para la co-creación. Quizá no tengamos que poner energías en generar un espacio de co-creación en lo digital, sino que eso lo esté cubriendo ya el espacio físico, ¿no? Tendremos que ver cómo enlazar y engarzar todas esas iniciativas y todas esas herramientas. O sea que... O sea, yo creo que no solo diferentes abordajes, sino que pueden responder a diferentes fases de un proyecto, de una idea. Y creo que eso es lo interesante de conectar esas fases y de que no haya esos vacíos, ¿no? En la medida en que puede hacer que haya gente que se desenganche, se desilusione o no vea, simplemente a veces no sabe ni siquiera a dónde ir, el siguiente paso, pero creo que solo es eso. O sea, hay muchos vacíos porque no hay como un plan maestro, no hay un mastermind individual o colectivo que haya como planificado y mapeado y decir, metemos esta pieza aquí, interconectamos, ¿no? Sino que es todo bastante poco planificado, o sea, no hay una visión global. Lo que pasa es que está relativamente, o por mi parte puedo decir que está decidido, hablado, debatido, el no ser el área de participación un mastermind que trate de mapear, de componer, de establecer un marco de lo que entra y de lo que no y de conectar, ¿no? Que lo bueno que tiene es que pueden aflorar procesos, metodologías y espacios y comunidades revolucionarias en cualquier momento. Tenemos esa sensación de que pasan cosas de las que prácticamente no sabemos nada, solo que lo hemos metido en los presupuestos, lo hemos debatido con el PSOE y lo hemos sacado para adelante, y lo siguiente que sabemos es que ha pasado algo chulísimo en un Experimenta Distrito o un no sé qué, pero la parte mala son esos gaps, ¿no? Esa falta del cemento que pueda unirlo, ¿no? Y me cuesta pensar cómo ser ese cemento sin, al mismo tiempo, fijar y anular toda capacidad de manera autónoma que se produzcan cosas que los políticos no seríamos capaces de impulsar. Y me imagino desde la institución y desde el miedo que nos genera cualquier cosa que se nos puede ir de las manos, como de, pues mañana ya tenemos portada, pasado dimisión y no sé qué. Y, ¿sabes? Bueno, una cosa compleja. Nada, si queréis, pero podemos hacer una ronda o nos saltamos la ronda, si queréis decir una última cosa, si os parece bien que lo dejemos aquí o si seguimos un rato más. Yo estoy bien. Tú estás bien. Yo tengo un bebé O sea que estás mejor, estás mejor Ay, qué todavía. simpático. Pues nada, pues Yo estupendo. quiero verlo ahora. Ahora vamos. En nombre del Círculo de Madrid de Civil Wise os damos las gracias por vuestra excelente disposición. Vamos a seguir pensando maneras, espacios, eventos para favorecer esa conexión entre las gentes que estáis protagonizando este momento tan especial, ¿no?, de la participación ciudadana en Madrid, y que de ahí salgan ideas que nos ayuden a fijar conceptos, metodologías, cementos, lo que necesitamos, ¿no?, para el trabajo que queremos hacer.
Y pues nada más, que contamos con vosotras y que sabréis de nosotros, os buscaremos.